Fe en aumento y aumento siempre. Capítulo 14. La palabra de conocimiento y fe. A otro, palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Primera de Corintios 12, 8 al 9. Hasta ahora no hemos pasado por este camino. Creo que Satanás tiene muchos artificios y que hoy son peores que nunca. Pero también creo que debe haber una manifestación completa en la tierra del poder y la gloria de Dios para derrotar todos los dispositivos de Satanás. En Efesios 4 se nos dice que nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. El bautismo del Espíritu nos hace a todos uno. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:13 que por solo un Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es el pensamiento de Dios que hablamos lo mismo. Si todos tenemos la revelación completa del Espíritu de Dios, todos veremos lo mismo. Pablo preguntó esto en Corintios. ¿Está Cristo dividido? Cuando el Espíritu Santo tiene pleno control, nunca Cristo está dividido. Su cuerpo no está dividido y no hay división. El cisma y la división son productos de la mente carnal. Cuán importante es que tengamos la manifestación de la palabra de conocimiento entre nosotros. Es el mismo Espíritu el que da a luz la palabra de conocimiento. La revelación de los misterios de Dios viene por medio del Espíritu y debemos tener una palabra de conocimiento sobrenatural para transmitir a otros las cosas que el Espíritu de Dios ha revelado. El Espíritu de Dios revela a Cristo en toda su maravillosa plenitud y nos lo muestra desde el principio hasta el final de las Escrituras. Son las Escrituras las que nos hacen sabios para salvación, que nos abren las profundidades del reino de los cielos, que nos revelan toda la mente divina. Hay miles de personas que leen y estudian la palabra de Dios, pero no se les acelera. La Biblia es letra muerta, excepto por el Espíritu. La palabra de Dios nunca puede ser vital y poderosa en nosotros si no es por el Espíritu. Las palabras que dijo Cristo no fueron solo palabras muertas, sino espíritu y vida. Y así es el pensamiento de Dios, que una palabra viva, una palabra de verdad, la palabra de Dios, una palabra sobrenatural de conocimiento, saldrá de nosotros por medio del poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien hará surgir expresiones de nuestros labios y una revelación divina de toda la mente de Dios. El Hijo de Dios debe tener sed de la palabra y no debe saber nada entre los hombres excepto a Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cuando nos alimentamos de la palabra y meditamos en el mensaje que contiene que el Espíritu de Dios puede revitalizar lo que hemos recibido y traer a través de nosotros la palabra de conocimiento que estará tan llena de poder y vida como cuando el Espíritu de Dios se movió sobre los santos hombres de la antigüedad y les dio estas escrituras inspiradas. Todos fueron inspirados por Dios cuando salieron al principio y por el mismo Espíritu debería salir de nosotros vitalizados, vivos, poderosos y más cortantes que cualquier espada de dos filos. Con los dones del Espíritu debe venir el fruto del Espíritu. Con sabiduría deberíamos tener amor, con conocimiento deberíamos tener gozo y con el tercer don, la fe, deberíamos tener el fruto de la paz. La fe siempre descansa. La fe se ríe de lo imposible. La salvación es por fe, por gracia, y es el don de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios da fe y nada puede quitarla. Por la fe tenemos poder para entrar en las maravillas de Dios. Hay 3 posiciones de fe. Fe salvadora, que es don de Dios, la fe del Señor Jesús y el don de la fe. Recordarás la palabra del Señor Jesucristo dada a Pablo, a la que se refiere en el 26 de los Hechos, donde el Señor lo comisionó para ir a los gentiles, para abrirle los ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz y el del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre ellos, que son santificados por la fe que está en mí. Oh, esta maravillosa fe del Señor Jesús. Tu fe llega a su fin. ¿Cuántas veces he estado en el lugar donde tuve que decirle al Señor, he usado toda la fe que tengo, y luego Él ha puesto su propia fe dentro de mí? Uno de nuestros trabajadores me dijo en Navidad, Wigglesworth, nunca estuve tan cerca del final
De mi bolsillo en Navidad, le respondí. Gracias a Dios, estás en la apertura de los tesoros de Dios. Es cuando estamos al final de lo nuestro que podemos entrar en las riquezas de los recursos de Dios. Cuando no poseemos nada, podemos poseer todas las cosas. El Señor siempre se encontrará con usted cuando esté en la línea de la fe viva. Estuve en Irlanda una vez y fui a una casa y le dije a la señora que llegó a la puerta, ¿está aquí el hermano Wallace? Ella respondió, oh, se ha ido a Bangor, pero Dios te ha enviado aquí por mí. Te necesito, entra. Me dijo que su esposo era diácono de la iglesia presbiteriana. Ella misma había recibido el bautismo mientras era miembro de la iglesia presbiteriana, pero no lo aceptaron como de Dios. La gente de la iglesia le dijo a su esposo, esto no puede continuar. No serás diácono por más tiempo. Y tu esposa no es bienvenida en la iglesia. El hombre estaba muy enojado y se enfureció en contra de su esposa. Parecía como si un espíritu maligno lo poseyera, y el hogar, que una vez había sido pacífico, se volvió muy terrible. Por fin se fue de casa y no dejó dinero a sus espaldas, y la mujer me preguntó qué debía hacer. Fuimos a orar y antes de haber orado 5 minutos, la mujer estaba poderosamente llena del Espíritu Santo. Le dije, siéntate y déjame hablar contigo. ¿Estás a menudo en el Espíritu así? Ella dijo, sí. ¿Y qué podría hacer ahora sin el Espíritu Santo? Le dije, la situación es tuya. La palabra de Dios dice que si tienes el poder para santificar a tu esposo, atrévete a creer en la palabra de Dios. Ahora lo primero que debemos hacer es orar para que tu esposo regrese esta noche. Ella dijo, sé que no lo hará. Dije, si estamos de acuerdo, juntos, está hecho. Ella dijo, estoy de acuerdo. Le dije, cuando llegue a casa, muéstrale todo el amor posible. Produce ese amor con todo. Si no escucha lo que tienes que decir, déjalo ir a la cama. La situación es tuya. Humíllate ante Dios y reclámalo para el Señor. Entra en la gloria tal como lo has hecho hoy, y mientras el Espíritu de Dios ora a través de ti, encontrarás que Dios concederá todos los deseos de tu corazón. Un mes después vi a esta hermana en una convención. Ella contó cómo su esposo llegó a casa esa noche y que se fue a la cama, pero ella oró hasta la victoria y luego le impuso las manos. En el momento en que ella le impuso las manos, gritó pidiendo piedad. El Señor lo salvó y lo bautizó en el Espíritu Santo. El poder de Dios está más allá de toda nuestra concepción. El problema es que no tenemos el poder de Dios en una manifestación completa debido a nuestros pensamientos finitos, completamente diferentes. Pero a medida que avanzamos y dejamos que Dios se salga con la suya, no hay límite a lo que nuestro Dios ilimitado hará en respuesta a una fe ilimitada. Pero nunca llegarás a ninguna parte a menos que estés en constante búsqueda de todo el poder de Dios. Un día, cuando volví a casa de nuestra reunión al aire libre a las 11, descubrí que mi esposa no estaba. Le pregunté, ¿dónde está? Me dijeron que estaba en Mitchell's. Había visto a Mitchell ese día y sabía que estaba al borde de la muerte. Sabía que le era imposible sobrevivir el día a menos que el Señor se comprometiera. Hay muchos que caen enfermos y no se aferran a la vida del Señor Jesucristo, que les es provista. Me llevaron a ver a una mujer que estaba muriendo y le dije, ¿cómo te va? Ella respondió, tengo fe, creo. Le dije, sabes que no tienes fe, sabes que te estás muriendo. No es fe, lo que tienes es lenguaje. Existe una diferencia entre el lenguaje y la fe. Vi que ella estaba en manos del diablo. No hubo posibilidad de vida hasta que lo sacaron del local. ¡Odio al diablo! Agarré a la mujer y le grité, ¡sal, diablo de la muerte! Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. En un minuto se puso de pie en señal de victoria, pero volviendo al caso del hermano Mitchell, me apresuré a bajar a la casa y al acercarme escuché unos gritos terribles. Sabía que había pasado algo. Pasé junto a la señora Mitchell en la escalera y le pregunté, ¿qué pasa? Ella respondió, ¡se ha ido! ¡Se ha ido! Pasé junto a ella y entré en la habitación e inmediatamente vi que Mitchell se había ido. No pude entenderlo, pero comencé a orar. Mi esposa siempre tuvo miedo de que yo fuera demasiado lejos y me agarró y me dijo, ¿no ves que está muerto? Seguí orando y mi esposa continuó gritando, ¡no lo hagas! ¿No ves que está muerto? Pero seguí orando. Llegué tan lejos como pude con mi propia fe y luego Dios me agarró. Fue un agarre tal que podía creer que por cualquier cosa, la fe del Señor Jesús se apoderó de mí y una paz sólida entró en mi corazón y grité, ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! Y Él está viviendo hoy. Hay una diferencia entre nuestra fe
y la fe del Señor Jesús. La fe del Señor Jesús es necesaria. Debemos cambiar la fe de vez en cuando. Tu fe puede llegar a un lugar donde vacila. La fe de Cristo nunca vacila. Cuando tienes esa fe, la cosa se acaba. Cuando tienes esa fe, nunca verás las cosas como son. Verás que las cosas de la naturaleza ceden el paso a las cosas de la naturaleza. El espíritu, verás lo temporal absorbido por lo eterno. Estuve en un congreso campestre en Cazadero, California, hace varios años y sucedió algo extraordinario. Llegó un hombre sordo como una piedra. Oré por él y supe que Dios lo había sanado. Luego vino la prueba. Siempre subía a su silla a la plataforma y cada vez que me levantaba para hablar se acercaba lo más que podía y usaba el oído para captar lo que yo decía. Y el diablo dijo: no está hecho. Y yo declaré: está hecho. Esto duró 3 semanas y luego llegó la manifestación y pudo escuchar claramente a 60 metros de distancia. Cuando sus oídos se abrieron, pensó que era tan bueno que tuvo que detener la reunión y contárselo a todo el mundo. Lo conocí en Oakland recientemente y escuchaba perfectamente mientras permanecemos firmes e inamovibles sobre la base de la fe. La gente me dice: ¿no tienes el don de la fe? Digo que es un regalo importante, pero lo que es aún más importante para nosotros en cada momento es avanzar en Dios. Al mirar la palabra de Dios hoy encuentro que sus realidades son más grandes para mí hoy que lo que fue ayer. Es la verdad más sublime y gozosa que Dios trae a una ampliación, siempre una ampliación. No hay nada muerto, seco o estéril en esta vida del Espíritu. Dios siempre nos está moviendo hacia algo más elevado y a medida que avanzamos en el Espíritu, nuestra fe estará a la altura de las circunstancias, a medida que surjan diferentes circunstancias. Así se manifiesta el don de la fe. Ves un objeto y sabes que tu propia fe no es nada en el caso. El otro día estuve en San Francisco, me senté en un auto y vi a un niño en la calle con una gran agonía. Dije: déjame salir. Corrí hacia donde estaba el chico. Sufría de una agonía debido a un calambre en el estómago. Puse mis manos sobre su estómago en el nombre de Jesús. El chico dio un salto y me miró con asombro. Se encontró instantáneamente libre. El don de la fe se atrevió ante todo. Es como estamos en el Espíritu que el Espíritu de Dios operará este don en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando el Espíritu de Dios opera este don dentro de un hombre, le hace saber lo que Dios va a hacer. Cuando el hombre de la mano seca estaba en la sinagoga, Jesús hizo que toda la gente mirara para ver qué pasaba. El don de la fe siempre conoce los resultados. Dijo al hombre: extiende tu mano. Su palabra tenía fuerza creadora. No vivía en la línea de la especulación. Habló y sucedió. Habló al principio y el mundo nació. Él habla hoy y estas cosas tienen que suceder. Él es el Hijo de Dios y vino para convertirnos en hijos. Él fue el primer fruto de la resurrección y nos llama a ser los primeros frutos, a ser el mismo tipo de fruto que Él. Aquí hay un punto importante. No puedes tener los dones por mero deseo humano. El Espíritu de Dios los distribuye individualmente a su voluntad. Dios no puede confiar el don a algunos, pero sí puede confiar en algunos que tienen un corazón humilde, quebrantado y contrito. Un día estaba en una reunión donde había muchos médicos y hombres eminentes y muchos ministros. Fue una convención y el poder de Dios cayó sobre la reunión. Una niña humilde que esperaba en la mesa abrió su ser al Señor e inmediatamente se llenó del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Todos estos hombres grandes estiraron el cuello y miraron hacia arriba para ver lo que estaba sucediendo y decían: ¿quién es? Entonces se enteraron de que era el servidor. Nadie recibió sino el siervo. Estas cosas están escondidas y apartadas de los sabios y prudentes, pero de los niños pequeños, los humildes, son los que reciben. No podemos tener fe si no nos honramos unos a otros. Un hombre que sigue adelante con Dios no aceptará el honor de sus semejantes. Dios honra al hombre de espíritu contrito y humillado. ¿Cómo llegaré allí? Mucha gente quiere hacer grandes cosas y ser visto haciéndolas, pero lo que Dios usará es la que está dispuesta a ocultarse. Mi Señor Jesús nunca dijo que podía hacer cosas, pero las hizo. Cuando venía el cortejo fúnebre de Naín, con el hijo de la viuda cargando el féretro, hizo que lo pusieran. Él pronunció la palabra levántate y devolvió al hijo de la viuda. Tenía compasión de ella
Y tú y yo nunca haremos nada excepto por la línea de la compasión. Encuentro que en todo lo que hizo mi Señor dijo que no lo hizo, sino que otro en Él hizo el trabajo. ¡Qué santa sumisión! Él era solo un instrumento para la gloria de Dios. Hemos llegado a un lugar donde nos atrevemos a que se nos confíe el regalo. Veo en 1 Corintios 13 que si tengo fe para remover montañas y no tengo amor, todo es un fracaso. Cuando mi amor es tan profundo en Dios que solo me muevo para la gloria de Dios, que solo busco la gloria de Dios, entonces los dones pueden manifestarse. Dios quiere manifestarse y manifestar su gloria a los espíritus humildes. Un corazón débil nunca puede tener un regalo. Hay dos cosas esenciales. Primero, amor, y segundo, determinación. Un denuedo de fe que hará que Dios cumpla su palabra. Cuando me bauticé, la pasé de maravilla y me expresé en el Espíritu, pero durante algún tiempo no volví a hablar en lenguas. Pero un día, mientras ayudaba a otro, el Señor nuevamente me dio expresiones en el Espíritu. Un día iba por el camino y hablaba en lenguas durante mucho tiempo. Había algunos jardineros haciendo su trabajo y asomaron la cabeza para ver qué estaba pasando. Le dije: Señor, ¿tienes algo nuevo para mí? Dijiste que cuando un hombre habla en lenguas debe pedir la interpretación. Yo pido la interpretación y me quedaré aquí hasta que la obtenga. Y desde aquella hora el Señor me dio interpretación. En un momento estuve en Lincolnshire, Inglaterra, y me puse en contacto con el antiguo pastor de una iglesia episcopal. Se interesó mucho y me invitó a su biblioteca. Nunca escuché nada más dulce que la oración que pronunció el anciano mientras se ponía a orar. Comenzó a orar: Señor, hazme santo. Señor, santifícame. Grité: ¡Despierta! ¡Despierta ahora! Levántate y siéntate en tu silla. Se sentó y me miró y le dije: ¿Pensé que eras santo? Y él respondió: sí. Entonces, ¿qué te hace pedirle a Dios que te haga lo que ya hizo? Comenzó a reír y luego a hablar en lenguas. No se quede ahí. Muévase al reino de la fe y viva en el reino de la fe. Y deje que Dios se salga con la suya.